la falta de Estado de Derecho. Saludo con afecto a Luis Pasos, profesor, economista, escritor de múltiples libros, a quien no tengo el gusto de conocer, pero como si lo conociera. He leído muchos de sus libros, he leído mucho de sus trabajos y los sigo con interés, sobre todo en la universidad. Luis, ¿cómo está usted? Buenos días. No oigo bien a Víctor Hugo. Tenemos ahí un problema de audio. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Gusto en saludarte. Bien, le saludo. Te oigo un poco lejos. Ah, sí, muy bien. Le reitero mi admiración. Le comentaba que he leído muchos de sus libros. No lo conozco personalmente, pero a través de sus libros lo he conocido, Luis. Gracias. Bien, ahora Luis, sí. Ahora sí, ya se mejoró, ¿verdad? Bueno, la admiración hacia usted sí. Ya quedó reiterada. Muchas gracias. La pregunta obligada, quisiera platicar con usted sobre esto, la falta de Estado de Derecho en el país. Realmente, yo he notado a través de sus textos, siempre está implícito ese tema. Siempre está ese implícito el tema del no respeto a las reglas, no respeto a las leyes y el abuso constante, principalmente de la clase política, pero pareciera ser que hasta forma parte ya de la manera de ser de los mexicanos. ¿Cuál es su impresión, su primera impresión, Luis? Bueno, primero hay que dejar claro que un Estado de Derecho no es un Estado de leyes. Los dictadores también tienen leyes, aún los animales tienen leyes, la ley del más fuerte. Los dictadores, pues todas las leyes las hacen ellos, las constituciones dejan de ser constituciones porque una constitución es para limitar el poder y muchos de ellos cambian a constituciones para tener todo el poder. Recordemos que el Estado de Derecho surge en contra de los estados absolutistas, aquella afirmación de Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo, o de Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada completamente contra el Estado. Entonces, si queremos Estado de Derecho, no bastan las leyes, sino leyes que garanticen los derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad. En muchas constituciones esto se presentó como las garantías individuales. En Estados Unidos también fueron los derechos individuales. Y aquí esto se ha hecho cada día a un lado con el mito, por ejemplo, de que el gobierno representa a todos, se han expropiado empresas, petróleos, todo, y todo esto viola el Estado de Derecho. Y actualmente estamos en ese peligro. Que empecemos con expropiaciones de hecho, aunque no de derecho. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo en algunas veces que cortan las vías de comunicación es una violación al derecho de movimiento, al derecho de transferirse de un lugar para otro. El cubrir las vías de ferrocarril y no dejar pasar viola los derechos de otras personas. Entonces, toda actividad de algún grupo del mismo gobierno que viole el derecho a la vida, el derecho a la propiedad o la libertad es una violación al Estado de Derecho. Luis, profesor, mucho se argumenta el tema de la injusticia social. ¿Son nuestras leyes deficientes o hay una injusticia social que se impone sobre las leyes? Mira, voy a permitirme, Víctor Hugo, poner a cuadro un libro mío que se llama Justicia Social Injusta. Y en él demuestro que las personas son privadas de sus bienes bajo el término de justicia social. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué es injusta? Porque va contra la justicia. La justicia es dar a cada quien lo suyo, proteger a cada quien lo que es suyo. Mientras que la justicia social, en nombre de la desigualdad, en nombre de los pobres, le quita a los que trabajan, a los que tienen, para darle supuestamente a los que no tienen, pero el gobierno se queda con ello, con este dinero. En este libro es lo que digo, justicia social injusta. Entonces, en nombre de esa justicia social, se borra, se lastima la justicia. Lo que necesitamos en México es justicia a secas, no el mito de la justicia social. Nuestras instancias, nuestras instituciones están debilitadas, no se han fortalecido, les falta consolidarse. ¿En qué estado está? Corremos un gran peligro de que las autoridades utilicen las instancias para hacer justicia para perseguir a los enemigos. Entonces, esto es lo que hacen, por ejemplo, la Gestapo con Hitler, eso es lo que hizo. No era justicia, era perseguir o a una etnia que era la etnia judía, o a los que criticaban
al régimen nazista y criticaban a Hitler. Ahí se acabó la oposición, como se acabó en Cuba, como se acabó en China, como en Venezuela, que se han expropiado radiodifusoras, se han expropiado televisoras, se han expropiado empresas. Entonces, eso es lo que debemos evitar que pase en México, que empiecen las expropiaciones en nombre de un término muy bonito que se llama justicia social, que aquí lo que ha servido es para pagarle dinero o darle dinero a cambio de votos a las personas. Eso también ha pasado en España y ha pasado en Argentina. Lo que México necesita es fortalecer la justicia, fortalecer al Poder Judicial, que exista un contrapeso en el legislativo, que no controle todo el Ejecutivo y que en el Ejecutivo sea una persona la que controle todo el país, como pasa en las dictaduras. Ese es el grave peligro de México. En el actual gobierno de la 4T podríamos pensar que se está violando totalmente la justicia en aras de una justicia social. Mira, quizá no sea exagerar decir que totalmente, pero sí en muchos aspectos. Si tú te fijas, por ejemplo, se ha violado la Constitución al poner como testigo de la corrupción a un corrupto. Eso ya en sí mismo es inconstitucional. Y después es mucha coincidencia que solamente un niño de 3 años no entiende que todos los corruptos coinciden que son con los que critican al gobierno. Así empezó Hitler, así empiezan las dictaduras. Entonces, tenemos que hacerle ver al actual gobierno, al presidente, que también tiene cosas positivas, hay que decirlo, que en este momento está violando la Constitución y que, quiera o no, está dando señales de que todo aquel que va contra el gobierno es un acto ilegal, como el caso de del dinero, ¿no? En una parte es corrupción y en la otra es un acto, pues, para ayudar a una causa justa. Entonces, un mismo acto se clasifica en diferente forma. Entonces, tiene que empezar, si se va a combatir la corrupción, combatiendo la corrupción en el actual gobierno. Y eso es lo que ya le agarraron la medida al presidente. Todos llegan y le dicen, es que son los neoliberales, es que son los conservadores. Y vemos que en Pemex sigue la misma corrupción. En muchas partes del gobierno sigue la misma corrupción. Hace poco veía una sucursal de este Banco de Bienestar en medio de la nada, en el desierto. Costó 4 millones. ¿A quién le va a dar? A nadie. ¿Qué quiere decir? Hay desorden en las empresas estatales, hay corrupción en las empresas estatales, en CFE hay corrupción, pero ya convencieron al presidente que están perdiendo más porque la energía privada es la causante. Y el presidente les ha comprado esas mentiras a los corruptos de su gobierno. Entonces, sí hay un grave peligro que aumente la corrupción, que en aras de la justicia social se viole la justicia a secas, que es lo que está pasando. ¿Son nuestros políticos mexicanos más corruptos que otros políticos o es un problema de control, de ajustes, Luis? Mira, en todos los países hay corrupción, en Estados Unidos hay corrupción, en Alemania hay corrupción, pero como dijo una vez un extranjero que llegó a México, yo lo fui a recibir, dice, era español, dice, oye, yo he visto corrupción en todos los países, pero tanta y tan seguido como en México no la he visto. Esto era antes, la corrupción no la crea el presidente López Obrador, ya bien. Pero en este momento se habla de combatir la corrupción y la corrupción ha aumentado, y lo dice el INEGI. Hay más dinero dedicado por que te hagan vamos a decir, te den un permiso, se destina más dinero a la corrupción ahora que en el sexenio pasado. Hay más dinero gastado en la corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Porque hay exceso de reglamentaciones. ¿Qué hizo Trump? Que tiene muchos errores, pero bajó las reglamentaciones, bajó los impuestos. Este gobierno está aumentando impuestos furtivamente y no ha reducido las reglamentaciones. Que te voy a dar, Víctor Hugo, una cifra que parece exagerada. Hay 130,000 procesos para legalizar una empresa, 130,000, tanto a nivel municipal como estatal como federal. ¿Esto qué hace? Que el que quiera una licencia, para construcción, el que quiera estar legal, tiene que dar dinero si quiere producir. Entonces, que quiten tanto obstáculo. Pero este gobierno no ha hecho nada, no ha bajado ni impuestos, ni ha bajado reglamentaciones. O sea, el caldo de cultivo para la corrupción sigue igual. Y los actuales funcionarios tienen la mesa tendida para ser corruptos.
Profesor, una solución podría ser eliminar el dinero efectivo, el manejo de dinero efectivo y llevarlo a la bancarización, a la... No para el pueblo, porque la mayoría de nuestro pueblo es gente humilde, que no tiene cuentas bancarias, que no tiene tarjeta de crédito. En donde ya está y no se cumple es en el gobierno. En el gobierno no se debe manejar efectivo y manejan grandes cantidades en efectivo. La excusa es ahora con eso de que darle a los ninis, darles a los que no tienen trabajo, que es simplemente proselitismo político, se sigue manejando en el dinero en efectivo, tanto a nivel municipal como estatal, como federal. Entonces debe haber una prohibición expresa que ni un solo centavo en el gobierno se debe manejar en efectivo. El efectivo es para la sociedad, para la gente, para el ciudadano, no para el gobierno. Y en el gobierno se maneja mucho efectivo, que es un facilitador de corrupción dentro del gobierno. Profesor, volviendo un poquito a quienes tienen que cuidar todo esto, ¿nos han quedado a deber nuestros jueces, nuestro sistema judicial, o somos nosotros los que no hemos estado a la altura de los jueces? Mira, te voy a decir rápido, hace muchos años, lo que me dijo un ministro de la Suprema Corte, cuando yo todavía estaba estudiando, le dije a él, ministro, ¿ustedes hacen lo que el presidente les dice? Y me contestó, no, el presidente no tiene que decirnos qué hacer, hacemos lo que creemos que le va a gustar. Y desgraciadamente esto ha sido una constante en muchos miembros del Poder Judicial, hay otros que no. Y creemos que una de las bases de la democracia es un Poder Judicial independiente, un juez, como en Estados Unidos, de un pueblo que frena una política de Donald Trump. Aquí ya se han dado casos, que han echado para atrás muchas políticas, pero en otras como que tienen miedo los jueces, los magistrados y aún algunos ministros. Eso es uno de los límites. Los límites a la dictadura es el Poder Judicial independiente, con gente con ética, y también un poder legislativo en donde sea un freno. Cuando un gobierno o un gobernante controla el Poder Judicial y el Poder Legislativo, se convierte de facto en un dictador. Y ese es el peligro que tenemos en México. Irnos a una dictadura disfrazada de democracia. Sí. ¿Nuestro sistema judicial es lo suficientemente robusto como para poder meter a la cárcel a uno o dos presidentes? Definitivamente sí acude a la ley, pero la cuestión está en que tengan los pantalones de ministros, y quiero decir que yo los estimo a muchos, uno de ellos han sido alumnos míos, son conocidos míos, y tienen ética, pero tienen miedo, muchos de ellos. O hay quienes cuidan más su chamba de su ética. Pero el poder, definitivamente, judicial, tiene las facultades en este momento para meter a la cárcel a expresidentes y aún al presidente de la República, aún con la llamada protección que tiene, con su, ahorita se me va el nombre, pero sí puede meterlo a la cárcel definitivamente, tanto a él como a los anteriores. Pero sabemos que muchos de los anteriores, pues hay más bien la orden de desacreditarlos, no le han encontrado nada, como es el caso de Felipe Calderón, hay que decirlo. Le han buscado hasta por abajo del colchón y no le han encontrado nada. A Peña, pues no hay que buscarle por abajo del colchón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Traen a un corrupto y al corrupto, en lugar de hacerle justicia, lo ponen a decir lo que sea, y va a decir lo que sea con tal de que lo tengan en su casa haciendo fiestas con champán y no lo tengan en una celda. Entonces, todo eso debe aclararse y debe el Poder Judicial mostrar su independencia, señalando a todos aquellos del Poder Ejecutivo, funcionarios, hasta al presidente, que están incumpliendo la ley o que están haciendo actos de corrupción. Y no dedicarse a utilizar a corruptos para involucrar a los opositores como corruptos. Profesor, finalmente le quisiera preguntar, hace poco el presidente hizo la observación de que podríamos tener instancias internacionales que vinieran a supervisarnos, como la ONU, a través de los derechos humanos. ¿Se vale recurrir a instancias internacionales cuando no somos capaces de nosotros aplicar la justicia como tal? ¿Es posible? Mire, no es necesario cuando hay un gobierno que hace las cosas bien. Y yo creo que es una contradicción que un mismo gobierno pida que vengan instancias internacionales. Es como el hecho de que pues, no tiene confianza en su gente y mete al ejército a hacer de todo porque es la institución más confiable según las encuestas. Entonces, ¿qué tenemos? Que no es necesaria una instancia internacional o la debe pedir
un organismo o un grupo privado, pero el que pida a un gobierno que venga a una instancia internacional a ver cómo hacer las cosas, pues a mi juicio es una contradicción. Él debe hacerlas bien y debe haber en México límites dentro de los otros dos poderes, el poder judicial y el poder legislativo, para limitarlo. Acuérdense que una democracia implica un gobierno limitado, no que haga lo que se le dé la gana, no que diga hagan esto y hagan lo otro. Entonces tenemos ese riesgo, que las autoridades encargadas a buscar los delitos se conviertan en una Gestapo, en buscar meter a la cárcel a los opositores y no a los delincuentes. Privilegios para los delincuentes y cárcel para los opositores parece ser en este momento la consigna. ¿Es usted optimista en cuanto a cómo van a terminar estos casos de corrupción? ¿Cree usted que los vamos a ver en la cárcel? A toda esta bola de pillos y esta mafia que en cierto momento... Es probable que haya uno o dos, como lo hacían en sexenios anteriores. Hay un pez gordo que meten para que la gente se vaya con esa idea, como aquí ha tratado de hacer Lozoya, pero pues ya le encontraron un mejor uso a Lozoya, ¿no? Lozoya, con tal de no estar en la cárcel y estar en su casa a todo dar tomando champán, pues le dicen, oye, di que es corrupto ese. Pues sí, todas las pruebas que ha presentado Lozoya no son judicialmente válidas y muchas están prescritas. Entonces, se está simplemente jugando con la opinión pública, utilizando a un corrupto para ensuciar los nombres de competidores. Yo creo que se debe rectificar ese camino al señor Lozoya, que ojalá pues no le vaya tan mal, a pesar de todos los millones que se robó, pero pues que hagan justicia, porque hasta ahorita no han hecho justicia, lo trajeron para otra cosa, no para hacer justicia ni combatir la corrupción. Hasta ahorita esa es la visión que han dado con esta persona, Lozoya. Y de ahí en fuera, pues no han agarrado a nadie, ¿no? A lo mejor un velador que se llevó algo. Y también en este sexenio, pues hay mucha corrupción ya comprobada, que no se han iniciado los debidos procesos para investigar. Profesor, pues nos deja pensando. Le agradezco mucho esta conversación imperdible con usted, mi admiración por sus libros, claro, por lo que ha escrito, y espero poder tener la oportunidad de seguir conversando con usted. Luis Pasos. Con mucho gusto, Víctor Hugo. Un saludo afectuoso a ti y a quienes hacen el favor de vernos y escucharnos. Muy amable. Gracias por sus comentarios y gracias por estar con nosotros y con nuestro público esta mañana. Gracias. Buenos días. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos en este reporte especial de Mega Noticias.